Buenos días, alumnos de cuarto, soy Diana. Cuando estaba preparando el trabajo de lengua de estos días, me he dado cuenta que había dos páginas que podían daros un poquito de dificultad, espero que no. Una de ellas es esta, la 28. Pienso que este ejercicio de aquí os puede hacer dudar. Y para que nadie se vuelva loco con esto, os he preparado un esquemita. Nada, como ya sabéis, siempre hay que leer lo que me piden, ¿vale? Los elementos más importantes de esta actividad son el concepto de narrador, que ahora lo recordaremos, que ya lo sabéis, y el concepto de en tercera persona y en primera persona, ¿de acuerdo? Ahí va el esquemita. ¿Qué es un narrador? La persona que cuenta una historia. El narrador puede hablar en primera persona, poco habitual, ¿vale? Que es cuando habla desde el yo. Suele ser un personaje del cuento. Puede ser el protagonista o no. Ejemplo, no tiene por qué ser un cuento, ¿vale? Cuidado con eso, una historia simplemente. Como por ejemplo lo que hice ayer. Ayer yo leí un cuento en el balcón, porque es primera persona, yo. Llamé a mi mejor amigo. Preparé galletas con mi familia, ¿vale? Esto es lo que hice yo. Y ahora pasamos a este que es mucho más habitual, que es el narrador en tercera persona. Él, ella, ellos, ellas. El narrador no es un personaje del cuento normalmente y cuenta la historia desde fuera. Ejemplo, os pongo los mismos que en la anterior, ¿vale? Ayer, él o ella leyó un cuento en el balcón. Ayer, él o ella llamó a su mejor amigo y preparó galletas con su familia, ¿vale? Si os fijáis, os he puesto las mismas oraciones en primera persona, yo, y en tercera persona, él o ella, ¿de acuerdo? Son las mismas. Como veis, os he subrayado los verbos, como os piden en la actividad, y también os he subrayado estos dos posesivos que al cambiar, no solo cambia el verbo, ¿vale? Al pasar de primera a tercera persona o de tercera persona a primera persona, el verbo siempre cambiará, pero habrá más elementos que cambiarán. Y también os he querido recordar que esto lo estuvimos trabajando al final de los últimos días, antes de irnos de confinamiento, los pronombres personales. En este caso, ¿qué nos interesa? La primera persona, que es el yo, y la tercera persona, que es él o ella. ¿De acuerdo? Os dejo una visión global del esquema y volvemos a la actividad. Habiendo recordado todo esto, nos será más sencillo entender bien esta actividad. Como decía antes, tenemos que leer todo el enunciado y el kit de la cuestión es pasar este texto que está narrado en tercera persona, pasarlo aquí narrado en primera persona. ¿De acuerdo? Aquí me habla de Ulises, pues aquí yo soy Ulises, ¿vale? Al día siguiente Ulises, pues al día siguiente yo. Entonces el verbo, la persona del verbo también me cambiará, ¿verdad? Entonces, y también me piden que subraye los verbos, ¿vale? Subrayo los verbos y paso esto a narrador en primera persona. ¿De acuerdo? Espero haberos ayudado, que os haya servido este esquemita. Un abrazo para todos.